¿Puede un acto de pura bondad cambiar el destino de todo un pueblo? ¿Qué sucede cuando la justicia y la misericordia chocan en el corazón del viejo oeste? Prepárate para una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Dale like si crees en el poder de la redención, suscríbete para no perderte ningún capítulo y comenta qué harías tú en el lugar de Miguel. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre el perdón para siempre. Nevada, 1885. El polvo del camino se alzaba como nubes rojas bajo las pezuñas del caballo alazán. Miguel Santana detuvo su montura en la cima de la colina que dominaba el valle donde una vez se alzó Santa Rosa, su hogar. Sus ojos oscuros, enmarcados por líneas profundas que el sol y el dolor habían grabado en su rostro, contemplaron las ruinas que el tiempo no había logrado borrar completamente. 5 años habían pasado desde aquella noche infernal de octubre. 5 años desde que los gritos de su esposa Elena y de su pequeña hija Carmen se perdieran entre las llamas que devoraban su modesta casa de adobe. 5 años desde que él, gravemente herido por una bala en el pecho, fuera arrastrado inconsciente por su hermano mayor, Joaquín, lejos de todo lo que había amado. «Hermano», murmuró al viento que mecía su sombrero de ala ancha, «cumplí mi promesa. Regresé». El sol del atardecer teñía de naranja y púrpura las montañas distantes. Nevada había sido territorio hostil para los mexicanos desde que la fiebre del oro trajo oleadas de colonos hambrientos de fortuna. Santa Rosa había sido una excepción, una pequeña comunidad donde mexicanos, algunos nativos americanos y unos pocos blancos convivían en relativa paz. Habían construido una iglesia, una escuela, un molino. Los niños jugaban juntos sin importar el color de su piel o el idioma de sus padres. Miguel espoleó suavemente a su caballo y descendió hacia las ruinas. Sus botas resonaron contra los restos calcinados de lo que una vez fueron las tablas del porche de su casa. Se agachó y recogió un fragmento de cerámica pintada a mano, parte de la vajilla que Elena había heredado de su madre. Sus dedos ásperos acariciaron delicadamente el pedazo roto. «Papá, ¿por qué lloras?». La voz infantil de Carmen resonó en su memoria como un eco del pasado. Había sido una niña curiosa, de enormes ojos castaños y sonrisa perpetua. Elena solía decir que Carmen había heredado la determinación férrea de su padre y la compasión infinita de su madre. A los 7 años, ya leía mejor que muchos adultos y soñaba con ser maestra. Miguel cerró los ojos y se permitió recordar esa última noche feliz. Elena había preparado mole, el favorito de la familia. Carmen había practicado sus letras en la pequeña pizarra que él le había traído del pueblo. Joaquín había llegado tarde, como siempre, con historias exageradas sobre sus aventuras como vaquero en los ranchos del norte. «¿Sabías que el sheriff Clayton aumentó los impuestos otra vez?», había comentado Joaquín mientras partía una tortilla. «Los Martínez están pensando en marcharse. Dicen que ya no pueden pagarlo. Clayton está presionando para que vendamos», había respondido Miguel. «Pero esta tierra es nuestra. La compramos legalmente. Tenemos los papeles. No nos iremos». Elena había posado su mano sobre la de él. «Quizás deberíamos considerarlo, amor. Si las cosas se ponen peor...». «No», había dicho Miguel con firmeza. «Aquí naciste tú. Aquí nació Carmen. Este es nuestro hogar». Esa determinación los había condenado a todos. Ahora, entre las ruinas, Miguel se dirigió hacia donde había estado la iglesia. El padre Martín, un español mayor que había dedicado su vida a servir a la comunidad, había muerto tratando de salvar los libros sagrados. Su cuerpo había sido encontrado abrazado al crucifijo de madera, que ahora yacía torcido y ennegrecido. Miguel se quitó el sombrero y se persignó. Había perdido la fe aquella noche, pero los gestos de respeto permanecían grabados en su alma como cicatrices invisibles. «Perdóname, padre», susurró. «No pude salvarlos». El viento respondió con un gemido que parecía surgir de las mismas piedras. A lo lejos, un coyote aulló y el sonido se extendió por el valle como un lamento ancestral. Miguel había pasado estos 5 años convirtiéndose en otro hombre. Después de que Joaquín muriera por la fiebre en Colorado, él había vagado por territorios hostiles, trabajando como pistolero, cazarrecompensas, guardián de caravanas.
Había aprendido a ser letal con el Colt 45 que llevaba en la cadera y había desarrollado una reputación temible entre los forajidos del oeste. Pero también había aprendido sobre justicia. Había visto cómo los poderosos aplastaban a los débiles, cómo la codicia corrompía hasta a los hombres más honorables, cómo la venganza solo engendraba más venganza. Por eso no había regresado como el hombre que se marchó. Regresaba transformado, templado por el sufrimiento y endurecido por la experiencia. Mientras cabalgaba entre las ruinas, Miguel recordó la conversación que había escuchado por casualidad en una cantina de Carson City 3 meses atrás. 2 hombres habían estado bebiendo whisky y hablando en voz baja sobre el asunto de Santa Rosa. Clayton se hizo rico con esas tierras, había murmurado uno. Las vendió a la compañía minera por 10 veces lo que valían. ¿Y qué hay de los mexicanos que vivían ahí? ¿Qué mexicanos?, había respondido el otro con una risa amarga. Según los registros oficiales, esa tierra siempre estuvo deshabitada. Miguel había apretado los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero no había actuado impulsivamente. Había esperado, planificado, investigado. Había descubierto que el sheriff William Clayton había falsificado documentos, sobornado jueces y aterrorizado a cualquiera que intentara contradecir su versión oficial de los hechos. Ahora, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violáceo, Miguel montó su campamento entre las ruinas de su antigua casa. Encendió una pequeña fogata con madera de los vigas caídas y preparó café amargo en una lata abollada. El fuego crepitaba suavemente, enviando chispas hacia las estrellas. Miguel sacó de su alforja un objeto envuelto en cuero, la Biblia de Elena, uno de los pocos objetos que Joaquín había logrado salvar aquella noche terrible. Las páginas estaban chamuscadas en los bordes, pero las palabras permanecían legibles. Abrió el libro en el pasaje que Elena solía leer a Carmen antes de dormir. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué dirías ahora, amor mío?, susurró a las cenizas. ¿Me perdonarías por lo que voy a hacer? El viento nocturno agitó las páginas del libro sagrado. Somewhere in the distance, an owl called, its voice echoing across the desolate valley like a prayer for the dead. Miguel cerró la Biblia y la guardó cuidadosamente. Mañana cabalgaría hacia Dusty Creek, el pueblo más cercano, donde William Clayton había establecido su reino de corrupción y miedo, pero no iría buscando venganza ciega. Iría buscando algo mucho más poderoso y peligroso, la verdad. Se recostó sobre su manta, usando la silla de montar como almohada. Sobre él se extendía el vasto cielo estrellado de Nevada, inmenso e indiferente al sufrimiento humano. Pero Miguel Santana ya no era el hombre sencillo que había perdido todo 5 años atrás. Era alguien que había aprendido que la justicia verdadera no siempre llega con pistolas humeantes y gritos de guerra. A veces llega silenciosamente, como las sombras al atardecer, envolviendo a los culpables en una red de sus propias mentiras, hasta que no tienen más remedio que enfrentar la verdad. El fuego se consumió lentamente hasta convertirse en brasas parpadeantes. Y en la oscuridad del valle, el fantasma de Santa Rosa guardaba sus secretos, esperando el amanecer que traería el juicio final. El sol de la mañana golpeaba despiadadamente las calles polvorientas de Dusty Creek cuando Miguel Santana guió su caballo por la calle principal. Era un pueblo típico del oeste. Edificios de madera desgastada por el viento, un salón que nunca cerraba, una oficina del sheriff que dominaba la plaza central como un ojo vigilante y una iglesia pequeña y modesta al final de la calle. Miguel había cambiado deliberadamente su apariencia. Se había afeitado la barba cerrada que llevaba desde hacía años, dejando solo un bigote que lo hacía parecer más joven. Había comprado ropa nueva en Carson City, un traje sencillo pero limpio, sombrero de ala menos ancha, botas lustradas. A primera vista, parecía un comerciante próspero o quizás un inspector de alguna compañía del este. Detuvo su caballo frente al Golden Dollar Saloon y desmontó con movimientos medidos. Sus ojos escanearon discretamente la calle. Dusty Creek había crecido considerablemente en los últimos 5 años. Nuevas tiendas, un banco imponente e incluso
un pequeño hotel de 2 pisos. La prosperidad era evidente, construida sobre la sangre y las cenizas de Santa Rosa. «Buenos días, forastero», lo saludó un hombre mayor que barría la entrada de la tienda general. No lo había visto por estos lares. «Estoy de paso», respondió Miguel con una sonrisa educada. «Hermoso pueblo el que tienen aquí». «Sí, señor. El sheriff Clayton ha hecho maravillas por Dusty Creek, un hombre justo y trabajador». Miguel sintió que la bilis le subía a la garganta, pero mantuvo su expresión neutral. «Me encantaría conocerlo. ¿Suele estar en su oficina por las mañanas?» «Seguro como que sale el sol. Es un hombre muy dedicado a su trabajo». Miguel agradeció la información y se dirigió hacia el salón. Era temprano, pero ya había varios clientes bebiendo whisky y jugando cartas. La cantinera, una mujer de mediana edad con cabello rojizo y ojos cansados, lo observó con curiosidad. «¿Qué le sirvo, caballero?» «Café, si es tan amable, y quizás información sobre el pueblo». «¿Información? ¿Es usted periodista o algo así?» Miguel sonrió y dejó algunas monedas sobre la barra. «Soy comerciante. Estoy considerando abrir un negocio por aquí. ¿Cree que sería bien recibido?» La mujer, que se presentó como Marta, se animó visiblemente. «Por supuesto. Dusty Creek está en pleno crecimiento. Hace 5 años esto era apenas un pueblo polvoriento, pero desde que el sheriff Clayton limpió la zona de bandidos y gente indeseable, hemos prosperado enormemente». «¿Bandidos?», preguntó Miguel fingiendo preocupación. «Oh, sí. Había una banda de mexicanos violentos que aterrorizaban la región. Tenían un escondite en el valle, al sur de aquí. Atacaban a los colonos honrados, robaban ganado, cosas terribles. Pero el sheriff Clayton los enfrentó y acabó con ellos de una vez por todas». Miguel apretó la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Todos murieron?» «Hasta el último hombre, mujer y niño», dijo Marta con satisfacción. Clayton dijo que era la única forma de garantizar que no regresaran. Quemó su guarida para que otros bandidos supieran lo que les esperaba si causaban problemas por aquí. «¡Qué eficiente!», logró decir Miguel. Marta se inclinó hacia él, bajando la voz. «Entre usted y yo, algunos sangrones de corazón del pueblo dijeron que Clayton se había excedido. Pero yo digo que un hombre tiene que proteger a su gente. Esos mexicanos no eran más que animales salvajes». Miguel se las arregló para mantener su fachada, pero por dentro hervía de furia. La versión oficial había transformado a Santa Rosa en un nido de bandidos, a las familias trabajadoras en criminales despiadados y a Clayton en un héroe. Era una mentira tan perfecta que la gente la había adoptado como verdad evangélica. «¿Y no quedó ningún sobreviviente?», preguntó con cuidado. «Bueno», Marta vaciló, «dicen que un par de hombres escaparon heridos, pero probablemente murieron en el desierto. Y si no murieron, mejor para ellos que no se les ocurra volver. El sheriff Clayton no es un hombre que olvida». Después de terminar su café, Miguel salió del salón y caminó lentamente hacia la oficina del sheriff. El edificio era nuevo, construido con ladrillos rojos que contrastaban con las estructuras de madera del resto del pueblo. Una placa dorada proclamaba «Sheriff William Clayton, protegiendo Dusty Creek desde 1880». Miguel entró y se encontró con una recepcionista joven, una muchacha de no más de 18 años, con rizos rubios y mejillas sonrosadas. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Me gustaría hablar con el sheriff Clayton, si es posible. Soy comerciante y estoy considerando establecerme en el pueblo». La muchacha sonrió. «¡Qué maravilloso! El sheriff siempre está interesado en conocer a empresarios respetables. ¿Su nombre, por favor?» Miguel había preparado esta respuesta. «Michael Santos. Vengo de San Francisco». «Un momento, señor Santos». La chica desapareció tras una puerta de roble macizo. Miguel aprovechó para examinar la oficina. Las paredes estaban cubiertas de carteles de «Se busca», certificados de reconocimiento, y una fotografía enmarcada del presidente Cleveland. Todo diseñado para proyectar autoridad y legitimidad. «Señor Santos». La voz profunda y autoritaria llegó antes que el hombre. «Pase, por favor». William Clayton era exactamente como Miguel lo recordaba, solo que ahora llevaba un uniforme impecable y había ganado algo de peso alrededor de la cintura. Alto, de hombros anchos,
cabello castaño peinado hacia atrás con pomada y ojos azules que parecían evaluar constantemente a quien tenían delante. A los 45 años, proyectaba la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos. Sheriff Clayton. Miguel extendió la mano. Es un honor conocerlo. He oído hablar mucho de su excelente trabajo en esta región. Clayton estrechó su mano con un apretón firme y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los rumores de mi competencia han sido enormemente exagerados, señor Santos. Simplemente hago mi trabajo. ¿En qué tipo de negocio está interesado? Importación y exportación. Productos del este hacia California y viceversa. Dusty Creek está perfectamente ubicado como punto de parada para mis caravanas. Interesante. Clayton se recostó en su silla de cuero. ¿Y qué lo trae específicamente a nuestro pequeño pueblo? Hay lugares más grandes con mejores conexiones ferroviarias. Miguel había preparado esta respuesta cuidadosamente. Precisamente por eso, Sheriff, los pueblos más grandes están saturados de competencia. Aquí veo oportunidad de crecimiento mutuo. Además, he investigado sobre usted y su reputación de mantener el orden. Para un comerciante, eso es invaluable. Clayton se hinchó visiblemente de orgullo. He trabajado duro para limpiar esta región, señor Santos. Cuando llegué aquí hace 5 años, esto estaba infestado de criminales, bandidos, elementos indeseables. Tuve que tomar medidas drásticas, pero efectivas. ¿Medidas drásticas? Había una banda particularmente violenta de mexicanos que había establecido una base de operaciones al sur de aquí. Atacaban caravanas, robaban ganado, aterrorizaban a las familias decentes. Traté de razonar con ellos, de ofrecerles la oportunidad de marcharse pacíficamente. Miguel se las arregló para parecer interesado y ligeramente preocupado. ¿Y no aceptaron? Clayton negó con la cabeza gravemente. Desafortunadamente no. Su líder, un individuo particularmente desagradable llamado Miguel Santana, respondió a mi oferta de amnistía con amenazas de muerte. Dijeron que antes morirían que abandonar su territorio, así que les concedí su deseo. La mentira era tan descarada que Miguel sintió que le ardía la sangre, pero había venido preparado para esto. Clayton había reescrito la historia tan completamente que probablemente él mismo creía su propia versión. Debió ser una decisión difícil, dijo Miguel con voz comprensiva. La más difícil de mi carrera. Clayton suspiró teatralmente. Pero a veces un hombre debe elegir entre la justicia fácil y la justicia correcta. No podía permitir que esos criminales continuaran amenazando a familias inocentes. ¿Y estás seguro de que todos murieron? No querría establecer mi negocio si existe riesgo de que algún superviviente busque venganza. Los ojos de Clayton se endurecieron ligeramente. Señor Santos, puedo garantizarle que esa amenaza fue eliminada completamente. Personalmente me aseguré de que no quedara ni un solo miembro de esa banda. Dusty Creek es tan seguro como cualquier ciudad del este. Miguel asintió aparentemente satisfecho. Excelente. ¿Conoce algún terreno disponible para comprar? Preferiría algo con espacio para almacenes y corrales. Casualmente, tengo varios terrenos disponibles. La avidez apareció inmediatamente en la voz de Clayton. Tierras que recuperé después de limpiar la región. Están ubicadas estratégicamente y las vendería a un precio muy razonable a un empresario serio como usted. Por supuesto, pensó Miguel, las tierras robadas de Santa Rosa. Me encantaría verlas. ¿Sería posible esta tarde? Absolutamente. ¿Qué le parece si nos encontramos aquí a las 2? Podemos cabalgar juntos hasta allá. Miguel se puso en pie y extendió su mano nuevamente. Perfecto, sheriff. Espero que sea el comienzo de una relación muy fructífera. Cuando salió de la oficina, Miguel sintió que le temblaban las manos. Había estado cara a cara con el hombre que había ordenado la muerte de su familia, que había quemado su hogar, que había mentido descaradamente sobre todo y se había enriquecido con sangre inocente. Pero también se dio cuenta de algo crucial. Clayton era arrogante, codicioso y completamente seguro de que nunca enfrentaría consecuencias por sus actos. Esa arrogancia sería su perdición. Mientras caminaba de regreso hacia su caballo, Miguel notó que varios habitantes del pueblo lo observaban con curiosidad. Era natural.
Dusty Creek era suficientemente pequeño para que un extraño bien vestido causara revuelo. Pero había algo más en algunas de esas miradas, una especie de reconocimiento que lo puso en alerta. Se detuvo en la tienda general para comprar provisiones, y el mismo hombre mayor que lo había saludado esa mañana lo estudió con mayor atención. «Disculpe mi atrevimiento, señor, pero ¿no nos habíamos visto antes? Su cara me resulta familiar». Miguel sintió un escalofrío de alarma, pero mantuvo su compostura. «No lo creo, amigo. Nunca había estado en Dusty Creek antes de hoy». El hombre se rascó la cabeza. «Qué extraño. Juraría que... Bueno, supongo que uno se hace viejo y empieza a ver fantasmas donde no los hay». Mientras pagaba por sus compras, Miguel se dio cuenta de que necesitaba ser mucho más cuidadoso. 5 años habían cambiado su apariencia, pero no la habían transformado completamente. Si alguien lo reconocía antes de que pudiera completar su plan, salió de la tienda y montó su caballo, dirigiéndose hacia las afueras del pueblo para matar el tiempo hasta su cita con Clayton. Pero no podía sacudirse la sensación de que los ojos de Dusty Creek lo seguían, evaluándolo, tratando de ubicarlo en sus memorias. El juego había comenzado, pero las reglas eran más peligrosas de lo que había anticipado. A las 2 en punto, Miguel esperaba frente a la oficina del sheriff montado en su alazán. Clayton apareció puntualmente, cabalgando un magnífico semental negro que debía valer más que el salario anual de cualquier trabajador honesto del pueblo. «Espero que esté preparado para un pequeño viaje, señor Santos», dijo Clayton con una sonrisa que pretendía ser amistosa. «Los terrenos están a unas 2 horas de cabalgata. El ejercicio me vendrá bien», respondió Miguel, «y me dará oportunidad de conocer mejor la región». Cabalgaron hacia el sur, siguiendo el mismo sendero que Miguel había recorrido la noche anterior en sentido contrario. Clayton se mostró locuaz durante el viaje, señalando diversos puntos de interés y relatando versiones noveladas de sus hazañas como mantenedor del orden. «¿Ve esa formación rocosa?», señaló hacia unos peñascos rojizos. «Ahí fue donde atrapé a los hermanos Mackenzie, ladrones de caballos. Los perseguí durante 3 días por el desierto». «¿Los mató?», preguntó Miguel. «No fue necesario. Se rindieron cuando se quedaron sin agua. Los entregué a las autoridades en Carson City. Prefiero la justicia legal cuando es posible». «Una mentira más», pensó Miguel. Los hermanos Mackenzie habían sido hombres decentes que se habían opuesto públicamente a los métodos de Clayton. Habían desaparecido misteriosamente una noche y nunca más se supo de ellos. Mientras se acercaban al valle de Santa Rosa, Miguel sintió que se le cerraba la garganta. Ver las ruinas a la luz del día, acompañado por su destructor, era una tortura exquisita. Pero necesitaba mantener su fachada. «¿Qué pasó aquí?», preguntó cuando las ruinas aparecieron a la vista. «Parece que hubo un incendio terrible». Clayton detuvo su caballo y contempló las ruinas con expresión sombría. «Aquí es donde vivían los bandidos de los que le hablé esta mañana. Después de que los eliminé, quemé sus refugios para enviar un mensaje claro a otros criminales potenciales». Miguel desmontó y caminó entre los escombros, luchando por mantener su compostura. ¿Vivían aquí familias enteras? Si puede llamarse familias a esos grupos de forajidos. Clayton también desmontó. Tenían mujeres y niños, sí, pero los criaban para ser ladrones y asesinos. No había redención posible para esa gente. Miguel se detuvo frente a los restos de su casa. Fragmentos de cerámica, pedazos de metal retorcido, vigas carbonizadas que una vez sostuvieron el techo bajo el cual había sido feliz. Pudo ver el lugar exacto donde había caído Elena, donde había encontrado a Carmen. «¿Se encuentra bien, señor Santos?». La voz de Clayton lo devolvió al presente. «Parece perturbado». Miguel se giró lentamente hacia él. «Es solo que... me cuesta creer que alguien haya podido vivir aquí. Parece como si hubiera sido una comunidad próspera. Hay restos de una iglesia, una escuela. Los criminales más astutos siempre crean fachadas de respetabilidad». Clayton se encogió de hombros. «Es parte de su estrategia, pero yo conocía su verdadera naturaleza». «¿Los conocía personalmente?». Clayton vaciló por un momento. Una grieta diminuta en su armadura de mentiras. «Tuve varios enfrentamientos con su líder, Miguel Santana.
un hombre violento y sin escrúpulos. Intenté razonar con él en múltiples ocasiones, ofreciéndole la oportunidad de que él y su gente se marcharan pacíficamente. Pero él insistía en que estas tierras le pertenecían, que tenía derechos sobre ellas. Miguel sintió que la ironía lo ahogaba. Clayton estaba parado en el lugar exacto donde había asesinado a una familia inocente, inventando una historia sobre negociaciones que nunca habían existido. ¿Y dónde están esas tierras que mencionó esta mañana?, preguntó, necesitando cambiar de tema antes de que su control se quebrase. Justo aquí. Clayton extendió los brazos. Todo este valle. Después de limpiar la zona, presenté una reclamación legal. Como no había dueños legítimos supervivientes, el territorio pasó a ser propiedad del condado y yo lo compré en una subasta oficial. Otra mentira. Miguel sabía que los documentos de propiedad de Santa Rosa estaban archivados en Carson City. Clayton había sobornado a funcionarios para que los perdieran o falsificase otros que invalidaban las reclamaciones originales. «Es un terreno excelente», observó Miguel, fingiendo evaluar la zona. «Buen acceso al agua, protegido por las colinas, suelo fértil. ¿Qué precio pide por él?». Clayton nombró una cifra astronómica, 10 veces lo que la tierra realmente valía, pero Miguel asintió como si fuera razonable. «Tendré que pensarlo, por supuesto. Es una inversión considerable». «Naturalmente. Pero no dude demasiado, señor Santos. Tengo otros interesados, y terrenos con estas características no permanecen disponibles por mucho tiempo». Mientras regresaban hacia Dusty Creek, Clayton continuó hablando sobre sus planes para desarrollar la región. Mencionó una compañía minera que había expresado interés en explorar las montañas cercanas, inversores del este que querían establecer un rancho ganadero y sus propias ambiciones políticas. «Estoy considerando postularme para sheriff del condado el año próximo», dijo con orgullo evidente. «Y después de eso, quién sabe, quizás el Congreso estatal». «Suena ambicioso», comentó Miguel. «Este país fue construido por hombres ambiciosos, señor Santos, hombres dispuestos a hacer lo necesario para civilizar la frontera y traer prosperidad y orden a tierras salvajes. Cuando llegaron a Dusty Creek, ya había oscurecido. Las ventanas del pueblo brillaban con luz cálida y el sonido de un piano llegaba desde el salón. Era una escena bucólica de paz y prosperidad, construida literalmente sobre las tumbas de los inocentes. «¿Dónde se hospeda esta noche?», preguntó Clayton, mientras desmontaban frente a la oficina del sheriff. «En el hotel, habitación 12. «Excelente. ¿Qué le parece si cenamos juntos mañana? Mi esposa es una cocinera excepcional y le encanta recibir invitados distinguidos». Miguel sintió una punzada de sorpresa. No sabía que Clayton estuviera casado. Sería un honor. «Perfecto. Venga a las 7. Vivimos en la Casa Blanca al final de la calle principal. No tiene pérdida». Después de que Clayton se despidiera, Miguel se dirigió al hotel. Era un establecimiento modesto pero limpio, administrado por una pareja mayor de alemanes que hablaban inglés con acento cerrado. «¿Cómo le fue el paseo con el sheriff?», preguntó la mujer mientras le entregaba la llave de su habitación. «Muy instructivo. Es un hombre impresionante». La mujer asintió, pero Miguel notó cierta reserva en su expresión. «Sí, el sheriff Clayton ha cambiado mucho el pueblo desde que llegó». «¿En qué sentido?», preguntó Miguel con cuidado. La mujer intercambió una mirada rápida con su esposo, que estaba limpiando vasos detrás del mostrador. «Oh, bueno, ha traído mucha prosperidad, por supuesto. Más visitantes, más comercio. Es solo que... ¿Qué, señora? Mueller. Anna Mueller». La mujer bajó la voz. «Es solo que algunos de los viejos residentes recuerdan cuando las cosas eran diferentes, más simples tal vez». Su esposo, Heinrich, se acercó y puso una mano protectora en el hombro de su esposa. «Ana, el señor está cansado. No necesita escuchar chismes de pueblo». Pero Miguel había captado algo importante en esa breve conversación. No todos en Dusty Creek adoraban a Clayton tanto como él creía. Había fisuras en su reino perfecto. En su habitación, Miguel se quitó las botas y se sentó en la cama angosta. Por la ventana podía ver las luces de la casa de Clayton al final de la calle. Mañana cenaría con el hombre que había destruido su vida, fingiendo ser su amigo potencial
mientras planificaba su caída. Pero primero necesitaba información. Necesitaba encontrar las grietas en la armadura de Clayton, los testigos que podrían recordar la verdad, las pruebas que podrían destruir las mentiras cuidadosamente construidas. Se levantó y salió silenciosamente del hotel. Las calles de Dusty Creek estaban en su mayoría desiertas, salvo por el ruido que venía del saloon. Miguel caminó cautelosamente por los callejones traseros, memorizando la disposición del pueblo, identificando rutas de escape potenciales, observando los patrones de las patrullas nocturnas. Cuando pasó junto a la iglesia, notó que había luz en las ventanas. Intrigado, se acercó silenciosamente y miró por una rendija en las cortinas. Un hombre mayor, obviamente el sacerdote del pueblo, estaba arrodillado frente al altar, pero no estaba rezando. Estaba llorando, con sollozos silenciosos que sacudían sus hombros delgados. En sus manos sostenía lo que parecía ser una fotografía. Miguel se alejó discretamente. Había encontrado su primera grieta. De regreso en su habitación, se tumbó vestido sobre la cama y miró el techo agrietado. Mañana comenzaría la fase más peligrosa de su plan. Necesitaría navegar la cena con Clayton sin revelar su identidad, mientras simultáneamente buscaba aliados potenciales y evidencia de los crímenes del sheriff. Pero algo que Clayton había dicho esa tarde lo inquietaba. Había mencionado que algunos en el pueblo lo recordaban como violento y sin escrúpulos, pero Miguel sabía que eso no era cierto. Él había sido un hombre pacífico, un carpintero que construía casas y muebles, que leía la Biblia a su familia y ayudaba a sus vecinos cuando lo necesitaban, lo que significaba que Clayton había estado plantando semillas de esa mentira desde antes de la masacre. Había estado preparando el terreno, construyendo una narrativa que justificaría sus acciones futuras. Era más astuto y calculador de lo que Miguel había imaginado, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Mientras se quedaba dormido, Miguel soñó con Elena y Carmen. En el sueño estaban vivas y lo esperaban en su casa reconstruida, pero cuando se acercaba a ellas, se desvanecían como humo, y Clayton aparecía en su lugar, riendo mientras las llamas volvían a devorar todo lo que había amado. Despertó antes del amanecer con lágrimas en los ojos y el nombre de su esposa en los labios. La justicia tendría que esperar un día más. El día amaneció gris y ventoso, con nubes pesadas que amenazaban tormenta. Miguel desayunó en el comedor del hotel, mientras observaba discretamente a los otros huéspedes y a los locales que entraban y salían. Había aprendido durante sus años como pistolero que la información más valiosa a menudo se obtenía escuchando conversaciones casuales. ¿Escuchaste lo que pasó en la mina Morrison?, susurraba una mujer en la mesa contigua. Otro accidente. El tercero este mes. Dicen que las condiciones de seguridad son terribles, pero Clayton tiene acciones en esa compañía, así que nadie se atreve a quejarse oficialmente. Miguel tomó nota mental. Otro punto de presión potencial. Después del desayuno, decidió explorar más sistemáticamente el pueblo. Se dirigió primero a la oficina de correos, donde una mujer mayor con gafas gruesas lo atendió con eficiencia profesional. «Necesito enviar un telegrama a San Francisco», mintió Miguel. «¿Es confiable el servicio desde aquí?» «Absolutamente, señor. Tenemos línea directa con Carson City, y desde ahí pueden conectar con cualquier parte del país». «Excelente. Mi socio comercial estará muy interesado en saber sobre las oportunidades aquí en Dusty Creek». La mujer sonrió. «Es un pueblo con futuro, sin duda. Aunque...» vaciló. «¿Sí? Bueno, no es asunto mío, pero si está considerando invertir aquí, debería saber que las cosas no siempre han sido tan prósperas. Hace unos años, este lugar era apenas un punto en el mapa. ¿Qué cambió? El sheriff Clayton llegó y limpió la región de elementos criminales, pero algunos de los métodos que usó, bueno, como le digo, no es asunto mío». Miguel pagó por el telegrama falso y salió con más preguntas que respuestas. Parecía que había una corriente subterránea de descontento con Clayton, pero la gente tenía miedo de hablar abiertamente. Su siguiente parada fue la barbería, tradicionalmente el centro de chismes de cualquier pueblo del oeste. El barbero,
Un hombre calvo de mediana edad con manos expertas lo recibió con entusiasmo profesional. «Un cliente nuevo. Excelente. ¿Afeitado y corte de cabello?» «Solo afeitado, gracias». Miguel se acomodó en la silla. «Tengo una cena importante esta noche. Con alguien local. El sheriff Clayton me invitó a cenar en su casa». Las manos del barbero se detuvieron momentáneamente antes de continuar preparando la espuma de afeitar. «Ah, sí, el sheriff. Un hombre importante en el pueblo. Eso me han dicho. Debe conocerlo bien». «Oh, sí. Llevo 20 años en este pueblo. He visto muchos cambios». Miguel cerró los ojos mientras el barbero aplicaba la espuma tibia. «¿Cambios buenos? Eso depende de cómo se mire». La voz del barbero se había vuelto más cautelosa. «Hay más dinero circulando, eso es seguro. Más visitantes, más comercio. Pero también, bueno, algunas personas que solían vivir aquí ya no están. ¿Se mudaron? Algo así». El barbero comenzó a afeitarlo con movimientos precisos. «¿Sabe? Solía haber una pequeña comunidad mexicana al sur de aquí. Gente trabajadora, familias decentes. Venían al pueblo para comerciar, sus niños jugaban con los nuestros». Miguel tuvo que concentrarse intensamente para mantener su respiración estable. «¿Qué les pasó?» «Bueno, según la versión oficial eran bandidos, pero yo conocía a algunos de esos hombres. Miguel Santana, el que supuestamente era el líder, me arregló la silla de mi barbería cuando se rompió. Un carpintero excelente. No parecía un criminal». El corazón de Miguel latía tan fuerte que temió que el barbero lo escuchara. «¿Y usted qué piensa que realmente pasó?» El barbero se detuvo nuevamente, mirando nerviosamente hacia la ventana. «Mire, señor, he aprendido que en este pueblo es mejor no pensar demasiado sobre ciertas cosas. Pero le diré esto. La noche que quemaron ese asentamiento, el cielo se veía rojo desde aquí, y al día siguiente, Clayton apareció con escrituras de propiedad de todas esas tierras. Terminó el afeitado en silencio relativo, y Miguel pagó generosamente. Tenía otro aliado potencial, aunque asustado. El resto del día lo pasó haciendo preguntas discretas y observando patrones. Descubrió que Clayton tenía intereses financieros en casi todos los negocios prósperos del pueblo, que su ayudante era en realidad un pistolero contratado llamado Jake Morrison, conocido por su temperamento violento, y que había al menos 3 familias que habían desaparecido misteriosamente en los últimos 5 años, después de expresar dudas sobre los métodos del sheriff. Mientras se preparaba para la cena, Miguel reflexionó sobre lo que había aprendido. Clayton no era simplemente un sheriff corrupto, era el centro de una red criminal que había transformado Dusty Creek en su feudo personal. Usaba su insignia para intimidar, extorsionar y eliminar cualquier oposición. A las 7 en punto exactamente, Miguel llamó a la puerta de la Casa Blanca al final de la calle principal. Era una estructura impresionante para los estándares de un pueblo fronterizo. 2 pisos, porche amplio, jardín cuidado. Obviamente financiada con dinero robado. Clayton abrió la puerta personalmente, vestido con un traje elegante que debía haber costado más que el salario anual de un trabajador promedio. «Señor Santos», puntual como un reloj. «Pase, pase». El interior de la casa era aún más impresionante. Muebles de caoba, alfombras persas, candelabros de cristal. En las paredes colgaban pinturas al óleo y fotografías enmarcadas de Clayton posando con varios dignatarios. «Sarah, ven a conocer a nuestro invitado», llamó Clayton. Sarah Clayton apareció desde lo que obviamente era la cocina, secándose las manos en un delantal. Miguel se sorprendió al ver que era una mujer joven, no más de 25 años. Hermosa, pero con ojos que parecían haber visto demasiado dolor. «Señor Santos», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenido a nuestro hogar. Señora Clayton, es un placer conocerla». Durante la cena, que consistió en roast beef, papas asadas y verduras frescas, que debían haber costado una fortuna transportar hasta Dusty Creek, Clayton dominó la conversación con historias sobre sus hazañas y planes futuros. Sarah apenas habló, limitándose a servir la comida y a sentir en los momentos apropiados. Pero Miguel notó cosas. Notó cómo Sarah se tensaba cada vez que su esposo mencionaba violencia. Notó las pequeñas cicatrices en sus muñecas
que podían indicar suicidio previo o abuso. Notó cómo evitaba el contacto visual directo y cómo sus manos temblaban ligeramente cuando servía el vino. «Mi Sara es una verdadera joya», dijo Clayton, poniendo una mano posesiva en el hombro de su esposa. «La encontré en una situación muy difícil hace 3 años y le di una nueva vida». «Qué afortunado», comentó Miguel, notando cómo Sara se encogió ligeramente ante el contacto. «Oh, sí, antes de conocerme estaba... bueno, digamos que tomaba decisiones muy pobres en cuanto a compañías. Pero ahora es una esposa ejemplar». Sara se levantó abruptamente. «Disculpen, voy a servir el postre». Cuando se retiró a la cocina, Clayton se inclinó hacia Miguel con expresión confidencial. «Entre hombres, tuve que ser muy persuasivo para convencerla de cambiar su estilo de vida. Algunas mujeres necesitan una mano firme para mantenerse en el camino correcto». Miguel sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo su expresión neutral. «Entiendo. Sabía que usted lo entendería. Es obvio que es un hombre de mundo, alguien que comprende que a veces hay que tomar medidas drásticas para proteger lo que es nuestro». Sara regresó con un pastel de manzana que olía delicioso, pero que Miguel apenas pudo tocar. Había perdido el apetito completamente. «Dígame, señor Santos», dijo Clayton mientras cortaba su porción de postre. «¿Está casado?» «Viudo», respondió Miguel, sin necesidad de fingir la tristeza en su voz. «Mi esposa murió hace algunos años. Mis condolencias». «¿Puedo preguntar cómo?» Miguel miró directamente a los ojos de Clayton. «Fue asesinada por hombres que querían lo que era nuestro». Clayton no mostró ni un atisbo de reconocimiento o culpa. «Qué terrible. ¿Atraparon a los responsables?» «Todavía no, pero los encontraré sin importar cuánto tiempo me tome». «Admiro su determinación». Clayton levantó su copa de vino. «Por la justicia, sin importar el precio que haya que pagar». Miguel levantó su copa, mirando fijamente al hombre que había ordenado la muerte de Elena. «Por la justicia». Después de la cena, Clayton insistió en mostrarle su estudio privado. Las paredes estaban cubiertas de armas, rifles, pistolas, cuchillos, incluso algunas piezas que parecían ser trofeos tomados de víctimas. «¿Reconoce esta pistola?» Clayton señaló un Colt 45 con empuñaduras de nácar en una vitrina de vidrio. Miguel la reconoció inmediatamente. Era el arma que había pertenecido a su hermano Joaquín, quien la había perdido la noche de la masacre cuando lo sacaron de Santa Rosa. «Es hermosa», logró decir Miguel. «La tomé del cadáver del hermano de Miguel Santana, el líder de los bandidos de los que le hablé. Un hombre casi tan peligroso como su hermano, hasta que mi bala lo detuvo». La mentira final. Joaquín había muerto de fiebre en Colorado, pero Clayton obviamente necesitaba que todos los bandidos estuvieran muertos para que su historia funcionara. «Debe ser muy gratificante saber que eliminó una amenaza tan grande para la comunidad», dijo Miguel. «Lo es, aunque a veces me pregunto si algún día alguien vendrá buscando venganza. Los mexicanos pueden ser muy vengativos, ¿sabe? Muy emocionales». Miguel sonrió fríamente. «Oh, estoy seguro de que si alguien buscara venganza, ya habría aparecido. Han pasado 5 años después de todo». «Cierto, cierto». Clayton se relajó visiblemente. «Y además, ¿qué podría hacer un solo hombre contra toda una comunidad próspera como la nuestra?». Mientras regresaba al hotel esa noche, Miguel reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Clayton era un sociópata que había construido su imperio sobre mentiras, chantaje y asesinato. Sara era claramente otra de sus víctimas, probablemente forzada a casarse con él bajo amenazas. El pueblo vivía en una próspera tiranía, demasiado asustado para hablar, pero consciente de que algo estaba podrido en Dusty Creek. Miguel despertó antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en 5 años. Había llegado el momento. Se vistió cuidadosamente con la misma ropa elegante que había usado desde su llegada, pero esta vez añadió algo especial: el anillo de bodas de Elena, que había llevado consigo todos estos años, y la medalla de San Miguel, que su madre le había dado cuando era niño. El pueblo aún dormía cuando salió del hotel. Se dirigió primero a la iglesia, donde había visto al sacerdote llorando la noche anterior. La puerta estaba abierta,
como era costumbre en los pueblos fronterizos, y el padre Martínez, un nombre que había aprendido preguntando discretamente, estaba preparando el altar para la misa matutina. «Buenos días, padre», dijo Miguel en español. El anciano sacerdote se giró sorprendido. Era un hombre de unos 60 años, cabello blanco, rostro marcado por líneas de tristeza, pero ojos que aún brillaban con compasión. «Buenos días, hijo mío. ¿Cómo puedo ayudarlo?» Miguel cerró la puerta detrás de él y se acercó lentamente. «Padre, necesito que escuche mi confesión, pero primero necesito que me diga si conocía a un hombre llamado Miguel Santana». El rostro del sacerdote palideció visiblemente. Sus manos temblaron mientras se aferraba al crucifijo que llevaba al cuello. «¿Por qué pregunta por ese nombre? Miguel Santana murió hace 5 años». «No, padre. Miguel Santana está parado frente a usted». El anciano se tambaleó y tuvo que apoyarse en el altar. Dios mío, pensé. Todos pensamos que había muerto. Lo sé, y en cierto sentido, así fue. El hombre que era murió esa noche junto con mi esposa Elena y mi hija Carmen. Pero he regresado, padre. No por venganza, sino por justicia. El padre Martínez comenzó a llorar. «Miguel, hijo mío, lo siento tanto, lo siento tanto. Debería haber hecho algo, debería haber hablado, pero tenía miedo». «¿Miedo de qué, padre?» «Clayton me amenazó. Dijo que si yo o cualquier otro hablaba sobre lo que realmente pasó esa noche, quemaría la iglesia conmigo adentro. Y después de lo que les hizo a ustedes, a tu familia, a toda Santa Rosa, sabía que era capaz de hacerlo». Miguel puso una mano reconfortante en el hombro del anciano. «No se culpe, padre. Clayton ha aterrorizado a este pueblo durante 5 años, pero eso termina hoy. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle la oportunidad de confesar sus crímenes públicamente, y si se rehúsa, voy a hacer que toda la verdad salga a la luz de una manera que no podrá negar ni ocultar». El padre Martínez se secó las lágrimas. «¿Cómo puedo ayudarte, hijo mío? Quiero que esta tarde a las 5 toque las campanas de la iglesia. Diga a cualquiera que pregunte que es para anunciar algo importante. Y padre, rece por nosotros, por todos nosotros». Después de dejar la iglesia, Miguel se dirigió a la barbería que ya estaba abriendo. El barbero lo reconoció inmediatamente. «Señor Santos, ¿cómo le fue la cena con el sheriff?» «Muy reveladora». Miguel cerró la puerta y volteó el cartel a cerrado. «Amigo, necesito preguntarle algo y necesito una respuesta honesta. ¿Realmente cree que Miguel Santana y su gente eran bandidos?» El barbero lo miró con desconfianza. «¿Por qué me pregunta eso?» Miguel se quitó lentamente el sombrero, revelando completamente su rostro. «Porque soy Miguel Santana». El hombre dejó caer las tijeras que estaba limpiando. Se quedó mirando a Miguel durante un largo momento, comparando el rostro que tenía delante con sus memorias. «Dios santo», susurró finalmente. «Eres tú. Estás más delgado, tienes cicatrices, pero eres tú». «Sí, y necesito su ayuda. Esta tarde voy a confrontar a Clayton públicamente. Necesito testigos que digan la verdad sobre lo que realmente era Santa Rosa. Miguel, ese hombre te matará. Tiene pistoleros, tiene el poder. Lo sé, pero no puedo seguir viviendo sabiendo que él está libre, prosperando, construyendo su fortuna sobre las tumbas de mi familia. ¿Me ayudará?» El barbero se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente asintió. «Sí, sí, te ayudaré». Era hora de que alguien plantara cara a ese bastardo. Miguel pasó las siguientes horas visitando discretamente a las personas que había identificado como potenciales aliados. Los Meller en el hotel, la mujer de la oficina de correos, algunos comerciantes que habían expresado dudas sobre Clayton. No reveló su identidad real a todos, pero plantó suficientes semillas de duda y curiosidad para garantizar que habría una multitud cuando llegara el momento. A las 4:30 de la tarde, Miguel se dirigió a la oficina del sheriff. La recepcionista rubia lo saludó con su sonrisa habitual. «Señor Santos, ¿ha tomado una decisión sobre los terrenos?» «Sí, dígale al sheriff que me gustaría verlo. Tengo una propuesta que hacerle». Unos minutos después, Clayton apareció con su sonrisa confiada. «Santos, esperaba que regresara pronto. ¿Ha decidido comprar?» «Sí».
Miguel siguió a Clayton hasta su oficina privada. Pero primero, tengo algunas preguntas finales sobre la historia de esas tierras. Por supuesto. ¿Qué quieres saber? Miguel cerró la puerta detrás de él. Quiero saber exactamente cómo murió Miguel Santana. Clayton se recostó en su silla, obviamente complacido de contar su historia favorita una vez más. Bueno, fue una noche de octubre de 1880. Había estado investigando las actividades de su banda durante semanas. Finalmente, reuní evidencia suficiente para actuar. Llevé a mis hombres al asentamiento con la intención de arrestarlos, pero Santana abrió fuego inmediatamente. ¿Inmediatamente? Oh, sí. Era un hombre violento, sin respeto por la ley. Nos atacó antes de que pudiéramos ni siquiera explicar por qué estábamos ahí. Miguel asintió, como si encontrara la historia fascinante. ¿Y cómo murió exactamente? Le disparé personalmente. Un tiro limpio al pecho, cayó como una piedra. ¿Y está absolutamente seguro de que murió? ¿Cómo no voy a estarlo? Vi su cuerpo con mis propios ojos antes de que quemáramos el lugar. Miguel se puso en pie lentamente. Afuera las campanas de la iglesia comenzaron a tocar, su sonido profundo y resonante, llenando el aire del atardecer. ¿Qué son esas campanas?, preguntó Clayton, frunciendo el ceño. Es la hora de la verdad, sheriff. Miguel se quitó el sombrero y lo colocó sobre el escritorio. Mi nombre no es Michael Santos, es Miguel Santana. El color desapareció completamente del rostro de Clayton. Su mano se movió instintivamente hacia su pistola, pero se detuvo cuando vio que Miguel no había hecho ningún movimiento agresivo. Eso es imposible. Tú estás muerto. Yo te maté. No, sheriff. Usted mató a mi esposa Elena mientras ella trataba de proteger a nuestra hija Carmen. Mató a Carmen cuando tenía solo 7 años y había salido corriendo de la casa en llamas gritando por su papá. Mató al padre Antonio cuando intentó detenerlo. Mató a familias enteras mientras dormían. Pero a mí no me mató. Clayton se puso en pie bruscamente, derribando su silla. Esto es imposible. Estás muerto. Te vi morir. Me vio caer herido. Mi hermano Joaquín me sacó de ahí esa noche. Estuve inconsciente durante semanas, al borde de la muerte, pero sobreviví. Y he pasado 5 años preparándome para este momento. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo darte dinero, mucho dinero. Miguel negó con la cabeza. No quiero su dinero robado, Clayton. Quiero justicia. Quiero que confiese públicamente lo que hizo. Quiero que le diga a este pueblo la verdad sobre Santa Rosa, sobre las familias inocentes que asesinó por codicia. Nadie te va a creer. Eres un fantasma, un loco. ¿Estás seguro de eso? Como si hubieran sido convocadas por sus palabras, las campanas dejaron de sonar y fueron reemplazadas por el sonido de voces. Gente reuniéndose en la plaza frente a la oficina del sheriff. Clayton corrió hacia la ventana y miró afuera. Una multitud se estaba formando. El padre Martínez, el barbero, los Müller, comerciantes, trabajadores, familias enteras. Todos miraban hacia la oficina del sheriff con expectativa y, en algunos casos, con ira apenas contenida. ¿Qué has hecho? Les he dicho que iban a escuchar la verdad. Algunos ya la conocían y habían estado esperando años para que alguien tuviera el valor de decirla en voz alta. Clayton se giró hacia Miguel y por primera vez en 5 años había miedo real en sus ojos. Si sales ahí y dices que eres Miguel Santana, te matarán. La gente cree que eres un bandido, un asesino. Entonces esa será su oportunidad de mantener su historia, ¿no es así? Todo lo que tiene que hacer es salir ahí y decirle a la multitud que soy un impostor, que el verdadero Miguel Santana murió hace 5 años en Santa Rosa. ¿Y si lo hago? Entonces tendré que demostrar que es un mentiroso. Miguel se acercó al escritorio de Clayton y recogió el periódico local que estaba ahí. Lo abrió en la sección de obituarios y señaló un nombre. ¿Ve esto? Sarah Mackenzie, fallecida ayer según el periódico. Pero yo sé que Sarah Mackenzie es su esposa. ¿Quiere explicarme cómo una mujer muerta puede estar casada con usted? Los ojos de Clayton se agrandaron. ¿Cómo sabes? Porque Sarah Mackenzie era la hermana menor de los hermanos Mackenzie, los ladrones de caballos que usted dice haber arrestado. En realidad los asesinó en el desierto después de que se opusieran públicamente a sus métodos. Después secuestró a su hermana y la forzó a casarse con usted bajo amenaza de muerte.
Clayton se tambaleó hacia atrás. No puedes probar nada de eso. ¿No puedo? Sarah tiene las cartas que sus hermanos le escribieron antes de morir. Las escondió, esperando el día en que alguien las encontrara. Y ayer por la noche me las dio. Mentira. Miguel sacó de su chaqueta un sobre manchado y desgastado. ¿Quiere que se las lea, Clayton? ¿Quiere que la multitud ahí afuera escuche cómo amenazó con matarla si no fingía estar muerta y se casaba con usted? La puerta de la oficina se abrió y Sarah Clayton entró, seguida por el padre Martínez. Su rostro estaba pálido pero determinado. «No necesita leerlas», dijo Sarah con voz temblorosa pero clara. «Yo misma les diré a todos la verdad». Clayton se giró hacia ella con furia. «Sarah, vuelve a casa inmediatamente». «No». Ella se enderezó mostrando más coraje del que había demostrado en años. «Me llamo Sarah Mackenzie, no Clayton. Y este hombre», señaló a Clayton, «mató a mis hermanos y me ha tenido prisionera durante 3 años». «Cállate». Clayton levantó la mano para golpearla, pero Miguel se interpuso. «No la toque, nunca más». Afuera, la multitud había crecido y se había vuelto más ruidosa. Alguien gritó: «Queremos respuestas, Clayton». El padre Martínez se acercó a Miguel. «Hijo, ¿están listos para escuchar la verdad?» Miguel asintió. Se dirigió hacia la puerta, pero Clayton gritó detrás de él: «Si sales por esa puerta, eres hombre muerto. Tengo hombres armados por todo el pueblo». Miguel se detuvo y se giró lentamente. «Lo sé, pero ¿sabe qué, Clayton? Ya morí una vez, hace 5 años, cuando usted mató a mi familia. Desde entonces he estado viviendo prestado, y prefiero morir diciendo la verdad que seguir viviendo con su mentira». Abrió la puerta y salió al porche de la oficina del sheriff. La multitud que se había reunido en la plaza era más grande de lo que había esperado. Debía haber más de 100 personas, trabajadores, comerciantes, familias enteras, incluso algunos vaqueros que habían llegado de los ranchos cercanos, atraídos por el sonido de las campanas. Un silencio expectante cayó sobre la multitud cuando vieron aparecer a Miguel. Algunos lo reconocieron inmediatamente, otros intercambiaron miradas confundidas. «Gente de Dusty Creek», la voz de Miguel resonó claramente en el aire del atardecer. «Mi nombre es Miguel Santana. Hace 5 años vivía en Santa Rosa con mi esposa Elena y mi hija Carmen. Éramos una comunidad pacífica de familias trabajadoras, mexicanos, algunos nativos americanos y colonos blancos que habían elegido vivir en armonía». Un murmullo corrió por la multitud. Algunos gritaron: «Santana murió hace años». «Eso es lo que les han dicho». Miguel levantó la voz. «Pero estoy aquí, vivo, para contarles la verdad sobre lo que realmente pasó esa noche de octubre de 1880. Clayton apareció en el porche detrás de él, con la mano en su pistola. «Esta gente está loca. Este hombre es un impostor. El verdadero Miguel Santana era un bandido que murió resistiendo el arresto. ¿Es eso cierto, Clayton?» Miguel se giró hacia él. «Porque tengo testigos que dicen lo contrario». El barbero se adelantó de la multitud. «Yo conocía a Miguel Santana. Era un carpintero honrado. Me arregló muebles, nunca lastimó a nadie». Ana Mueller también se adelantó. «Y yo compré pan de Elena Santana en el mercado. Era una mujer buena, religiosa. No eran bandidos». Más voces se alzaron de la multitud. Personas que habían guardado silencio durante 5 años, por miedo ahora encontraban el coraje para hablar. «Clayton nos amenazó para que no habláramos. Dijo que nos quemaría nuestras casas si cuestionábamos su historia. Se quedó con todas las tierras después de la masacre». Clayton se estaba poniendo visiblemente nervioso. Buscó con la mirada a sus hombres armados en la multitud, pero varios de ellos parecían confundidos y renuentes a actuar. «¡Cállense todos!», gritó. «Yo soy la ley aquí, y les ordeno que se dispersen inmediatamente». «¿La ley?», Miguel se rió amargamente. «¿Qué clase de ley asesina a niños inocentes mientras duermen?». Se acercó al borde del porche, donde toda la multitud pudiera verlo claramente. «Gente de Dusty Creek, voy a contarles exactamente lo que pasó la noche del 15 de octubre de 1880. No hubo resistencia al arresto. No hubo tiroteo. Clayton y sus hombres llegaron a Santa Rosa en plena noche, mientras las familias dormían.
Prendieron fuego a las casas con la gente adentro. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Vi morir a mi esposa tratando de proteger a nuestra hija. Vi a Clayton dispararle a Carmen cuando ella corrió de la casa en llamas gritando, «Papá». Tenía 7 años. Un silencio mortal cayó sobre la plaza. Algunas mujeres lloraban abiertamente. «Mentiras», gritó Clayton. «Todos son mentiras. Yo los salvé a todos ustedes de esos bandidos». Sarah Mackenzie salió del edificio y se colocó junto a Miguel. Su voz tembló, pero fue clara. «No son mentiras. Este hombre mató a mis hermanos cuando se opusieron a sus métodos. Me secuestró y me forzó a fingir estar muerta, a casarme con él bajo amenaza de muerte. Soy su prisionera, no su esposa». La multitud rugió de shock y furia. Varios hombres se adelantaron hacia el porche con intenciones claramente hostiles hacia Clayton. «¡Alto ahí!». Clayton desenfundó su pistola. «Quien se mueva será arrestado por perturbación del orden público». Pero su autoridad se estaba desmoronando visiblemente. Sus propios ayudantes lo miraban con nuevos ojos, procesando las revelaciones que acababan de escuchar. Miguel dio un paso hacia Clayton. «Es hora de que pare, sheriff. Confiese lo que hizo. Dígales a estas personas la verdad sobre Santa Rosa, sobre las familias que asesinó, sobre el dinero que robó». «Nunca». Clayton apuntó su pistola directamente al pecho de Miguel. «Tú deberías haber permanecido muerto». «Quizás». Miguel no hizo ningún movimiento para desenvainar su propia arma. «Pero no lo hice. Y ahora toda esta gente conoce la verdad. La verdad no importa si no hay nadie vivo para contarla». Clayton amartilló su pistola, pero antes de que pudiera disparar, una voz resonó desde la multitud. «¡Clayton!». Todos se giraron para ver a Jake Morrison, el pistolero de Clayton, abriéndose paso entre la multitud. Pero en lugar de apoyar a su jefe, tenía su propia arma desenfundada y apuntando hacia Clayton. «Suelta el arma, Clayton», dijo Morrison con voz calmada. «Se acabó». «Jake, ¿qué diablos estás haciendo? Yo te pago». «Pagabas». Morrison se encogió de hombros. «Pero no me pagabas para matar niños, y ciertamente no me pagabas para vivir con mentiras». «¡Traidor!». Clayton giró su pistola hacia Morrison, pero Miguel aprovechó la distracción para saltar sobre él. Los dos hombres lucharon por el arma mientras la multitud gritaba y se apartaba. El disparo resonó como un trueno en la plaza del pueblo. Por un momento, todos permanecieron inmóviles sin saber quién había recibido la bala. Luego Clayton se desplomó, agarrándose el hombro derecho mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Miguel se puso en pie, ileso, y recogió la pistola caída. La multitud estalló en vítores y aplausos. «No lo maté», dijo Miguel, su voz llevando una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. «Eso habría sido venganza. Esto es justicia». Se giró hacia la multitud reunida. «Clayton vivirá para enfrentar un juicio. Vivirá para responder por cada vida que tomó, cada familia que destruyó. Y ustedes, todos ustedes, serán los testigos que se asegurarán de que la verdad finalmente sea escuchada». El padre Martínez se adelantó y se arrodilló junto a Clayton para examinar su herida. «Vivirá», anunció. La bala le atravesó el hombro limpiamente. «Bien». Miguel miró hacia abajo al hombre que había atormentado sus pesadillas durante 5 años. «Porque quiero que viva mucho tiempo para pensar en lo que hizo». Clayton, pálido y derrotado, lo miró con ojos llenos de odio y miedo. «Esto no ha terminado, Santana. Tengo amigos poderosos, contactos». «Tenía». Miguel se agachó junto a él. «Pero esos contactos dependían de que usted mantuviera su historia. Ahora que todo el pueblo sabe la verdad, ahora que habrá un juicio público, esos amigos van a distanciarse de usted muy rápidamente». Sarah Mackenzie se acercó y miró hacia abajo al hombre que había controlado su vida durante 3 años. «Nunca más», susurró. «Nunca más me lastimará a mí ni a nadie». Miguel se puso en pie y se dirigió a la multitud una última vez. «Gente de Dusty Creek, durante 5 años han vivido bajo el gobierno de un mentiroso y un asesino. Han construido su prosperidad sobre sangre inocente. Pero ahora tienen la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo genuinamente bueno sobre los cimientos de la verdad». «¿Qué vas a hacer ahora, Miguel?», gritó alguien de la multitud.
Miguel miró hacia las montañas donde el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, los mismos colores que había visto la noche anterior entre las ruinas de Santa Rosa. «Voy a reconstruir», dijo finalmente. «Voy a reconstruir Santa Rosa. No como una comunidad de fantasmas y memorias dolorosas, sino como un lugar donde familias puedan vivir en paz nuevamente, donde los niños puedan jugar sin miedo, donde la justicia signifique proteger a los inocentes, no enriquecerse con su sangre». Se giró hacia Sarah Mackenzie. «Y usted, señora Mackenzie, si quiere, será bienvenida a ayudar. Es hora de que viva su propia vida, no la que otros le impusieron». Sarah asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en años eran lágrimas de esperanza, no de desesperación. Mientras Clayton era llevado por varios hombres del pueblo para ser encerrado hasta que llegaran las autoridades del condado, Miguel se quedó parado en el porche mirando la multitud que lentamente se dispersaba. Algunas personas se acercaron para estrecharle la mano, para pedirle perdón por haber creído las mentiras durante tanto tiempo, para ofrecerle su ayuda en la reconstrucción. El padre Martínez fue el último en acercarse. «Miguel, hijo mío, ¿puedes perdonarnos? ¿Puedes perdonarme por no haber tenido el valor de hablar antes?» Miguel puso una mano en el hombro del anciano sacerdote. Padre Elena solía leer un pasaje de la Biblia todas las noches. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Hoy he aprendido que la justicia y la misericordia no son enemigos, son hermanas. ¿Qué quiere decir? Clayton vivirá, enfrentará un juicio, tendrá la oportunidad de arrepentirse, de buscar el perdón de Dios si no puede encontrarlo en los hombres. Eso es misericordia, pero también pagará por lo que hizo. Eso es justicia. Miguel miró una vez más hacia el oeste, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. «Elena, Carmen», susurró, «pueden descansar en paz ahora. La verdad ha sido dicha. La justicia ha sido servida». Y por primera vez en 5 años, Miguel Santana sintió que podía respirar completamente. El viento del desierto sopló suavemente a través de la plaza ahora vacía, llevando consigo las últimas cenizas del reino de mentiras de William Clayton. En su lugar quedaba algo más preciado que toda la plata del mundo: la verdad, desnuda y brillante bajo las estrellas de Nevada. La justicia había llegado finalmente a Dusty Creek, y con ella, la esperanza de un nuevo amanecer. Pero Miguel también había aprendido algo más importante. Clayton se sentía completamente seguro, completamente intocable. Creía genuinamente que había cubierto todos sus rastros y que nunca enfrentaría consecuencias por sus actos. Esa arrogancia sería su ruina. Al día siguiente, Miguel implementaría la fase final de su plan. No sería venganza, sería justicia. Y cuando terminara, William Clayton sabría exactamente quién era Miguel Santana y por qué había regresado. Pero primero necesitaba dormir. Mañana sería un día muy largo, y quería estar completamente preparado para el momento en que el reino de mentiras de Clayton finalmente colapsara a su alrededor. En sus sueños esa noche, Elena y Carmen finalmente no se desvanecían cuando se acercaba a ellas. En cambio, sonreían y asentían, como dándole permiso para hacer lo que debía hacerse. La justicia había esperado 5 años. Podía esperar unas horas más.